Saludos, estudiantes de ofimática aplicada. Pues este es un video un poquito explicativo para aplicar el segundo corte evaluativo. Entonces, permítanme compartir la pantalla. Vamos a compartir directamente la pantalla, ¿verdad? Y va a aparecer voy a hablar primero de este documento que fue entregado por el integrador para que fuera aplicado en distintos colegios. Si ustedes notan, es un instrumento como cuestionario. Aquí se le pide al estudiante que indique su respuesta con una X si es sí o no y tiene la posibilidad de dejarlo en blanco. Entonces, esto se ha codificado en un Excel de manera que se entienda cada cuestionario por un estudiante y cada pregunta se codificó como pregunta 1, pregunta 2. En el orden ascendente o descendente, perdón, identificación del tema de poema es la pregunta número 1 y discusión de las ideas nuevas que surgen en el lector a partir de la lectura de poemas es la pregunta 18. Entonces miremos cómo están expresados ya codificados en Excel. Para su corte evaluativo se le va a proporcionar un archivo de Excel como este. Entonces aquí explico de nuevo. Ya son 20 cuestionarios aquí. Entonces aparece el código para la pregunta 1 hasta la pregunta 18. Como son 20 cuestionarios, hemos identificado como estudiante 1 hasta el estudiante 20. Y estos números que aparecen aquí, 11120002022010120, lo hemos codificado aquí la respuesta. 0 va a significar no, 1 va a significar sí y 2 significa que no responde, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar esta que dice hoja 1 por una que diga datos. Después vamos a crear una nueva página y vamos a hacer una simple, aquí vamos a poner aquí la respuesta, ¿verdad? Que es no, sí y no responde. Entonces, y aquí vamos a poner total. Entonces, lo que nosotros pretendemos es encontrar su frecuencia de cada respuesta para cada pregunta y después el porcentaje de los datos estadísticos que hemos estudiado. Pero como les digo, este es un video que hemos decidido los profesores de ofimática aplicada hacerlo para ayudar al corte evaluativo que ustedes van a hacer. Una explicación, ¿verdad? Yo le voy a dar por escrito las indicaciones, pero me gusta dárselas también por video. Entonces, aquí nosotros habíamos quedado según el dato anterior, que es 0 para no, 1 para sí y no responde. Excelente, entonces ya en la hoja 2, 0 para no, 1 para sí y 2 para no responde. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer igual suma para el total. Abrimos paréntesis y seleccionamos los tres datos que vamos a tener aquí. Cerramos el paréntesis. Igual, nosotros vamos a poner aquí lo mismo, solamente vamos a ponerlo para acá y ya cuando nosotros miremos la fórmula va a decir de D4 a D6 y aquí va a decir de C4 a D6. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar una fórmula que viene interconstruida en Excel. Ustedes la conocen, es igual contar sin, que aparece aquí, contar sin, damos doble clic, me dice que tengo que darle un rango y un criterio, ¿verdad? Para conocer la frecuencia. Entonces, yo hago clic en rango, me voy a la hoja donde están los datos y voy a tomar solo la primera pregunta para los 20 estudiantes. Entonces tomo las 20 respuestas, ¿verdad? Y aquí me aparece que es de C4 a C23. De C4 a C23. Entonces, yo quiero que sea, que este rango quede fijo.
Entonces yo presiono F4. Al presionar F4 me aparece el dólar C, dólar 4, dólar C, dólar 23. Eso significa que nunca se va a mover este dato de ahí. Ahora viene el criterio. Le doy clic en criterio, me voy a la siguiente hoja y el criterio es que aparezca el 0. Que aparezca el 0. Ese no lo necesito yo que sea de una, de que sea fijo, sino que puede ser móvil. Entonces hasta ahí lo cierro, cierro el paréntesis y le doy enter. Si ustedes noten, dicen que aparecen 8. 8 no. Quiero saber cuántos sí aparecen y cuántos no responden. Entonces me aparecen que 7 dicen que sí y 5 no responden. Si ustedes notan, el total son 20, que son los 20 estudiantes que respondieron. Ahora quiero sacar el porcentaje. El porcentaje no es más que el, el número que me dio, ¿verdad? Entre la cantidad de encuestas que se hicieron. Le doy enter, me sale 0.4. Pero aquí, este C7 también quiero que quede fijo con el 20. Entonces le presiono F4. Al hacer esto, él no se va a mover de ahí, siempre va a ser 20. Y después le doy enter. Ahora lo bajo para que sea para todo. Y ahí tienen. Pero este, como es porcentaje, entonces vengo yo aquí, me voy donde dice número y aquí donde dice porcentaje le doy para porcentaje y le voy a poner unos decimales. Aumento los decimales, un decimal, dos decimales. Y aquí también vamos a poner de este mismo formato al 1. Ahí está, 100%. Después vamos a chajinear esto. Le vamos a poner que sea todo una tablita. Le vamos a poner que el encabezado tenga un colorcito distinto. Por ejemplo, que tenga un amarillo tenue, solo para diferenciarlo. Hacemos doble clic aquí y esto es 0, 1 y 2, ¿verdad? Lo vamos a ocultar para que no se miren. ¿Cómo lo oculto? Lo selecciono y el color de la letra se la pongo en blanco para que no se mire este 0, 1 y 2. El color de la letra se lo pongo en blanco. Y ya está. Ajá, entonces ahora ya tengo la estadística. ¿Qué voy a hacer con esta estadística? Bien, entonces vamos a hacer dos gráficos. Uno donde me aparezca la frecuencia y otro donde me aparezca el porcentaje. Entonces nos vamos a insertar. Aquí me aparece el gráfico recomendado. Entonces voy a seleccionar este segundo y lo voy a aceptar. Entonces aquí me aparece el gráfico, lo acerco un poquito más para acá, lo más que pueda, ahí, para trabajar con él. Entonces, hay algunas cosas que no me interesan. Entonces vamos a ir primero en el filtro. Primero vamos a poner aquí en valores. No quiero que aparezca el total, ¿verdad? El total no me interesa el total, entonces lo quito de acá. Ahora voy a calcular primero la frecuencia. Entonces, aquí que le di clic en el filtro, voy a quitar porcentaje, porque voy a dejar la frecuencia primero. Y aquí me aparece el botón aplicar y le voy a aplicar. Entonces aquí solo me aparece la frecuencia nada más. Entonces la voy a dejar aquí abajo. Voy a hacerle clic aquí en editar. Perdón, aquí en el más para ver los datos y lo primero que voy a realizar es, le voy a poner una etiqueta de datos. Están aquí 875. Excelente. Ahora, la leyenda la podría quitar. No me aparece abajo frecuencia, ¿verdad? Sino que aquí arriba me aparece frecuencia. Pero aquí yo quiero poner el título de la pregunta. Como estoy hablando de la primera pregunta, me gustaría que aquí apareciera la primera pregunta. Entonces, lo selecciono aquí. Me voy al documento de Word, donde era mi instrumento, que también se lo voy a poner. Y selecciono la pregunta, control C. Me regreso al Excel y aquí lo voy a poner control V. Entonces dice aquí identificación del tema de los poemas. ¿Verdad? Hasta ahí está más o menos chajineado, pero me está haciendo falta como quite frecuencia de aquí. Me gustaría que acá abajo apareciera que es la frecuencia a la que estoy graficando. Entonces nos vamos a ir aquí al gráfico y aquí en el más le vamos a poner título de los ejes, pero aquí le vamos a poner el título del eje horizontal.
Le hago un clic acá y entonces aquí me aparece el eje del eje. Entonces aquí yo le escribo frecuencia. Perdón, hice muy rápido el clic. Aquí vamos a poner frecuencia. Frecuencia. Frecuencia, ok. Si ya lo tenemos, ya el gráfico casi está hecho, ¿verdad? Pero quiero identificar por cada columna por un color. Entonces, cuando hago clic en la primera vez aparecen las tres columnas, pero con un segundo clic solo me queda seleccionada la columna sobre la que hice clic. Entonces ahí voy a poner los colores que aparecen aquí. Vamos a poner el verde primero, selecciono la segunda columna, pongo el azul después. Vamos a poner un azul intenso. Y aquí vamos a poner rojo. Vean, en donde no responde, vamos a poner directamente el rojo chillante. Ahí estamos. Entonces ahora tenemos identificación del tema, pero la frecuencia, ¿verdad? Todavía podría hacer algunos ajustes más. Por ejemplo, selecciono aquí el texto donde dice identificación del tema y voy a seleccionar Times New Roman y le vamos a poner el tamaño, pues vamos a ponerle un tamaño, la vamos a dejar preventivamente la vamos a dejar en 12 porque algunas preguntas son bastante grandes. Aquí, ¿verdad? Vamos a poner la frecuencia también. Vamos a seleccionarla de tal manera que también sea Times New Roman, que sea el tamaño 12 y le vamos a poner un toque de cursiva. Aquí este sinón que aparece acá, ¿verdad? Vamos a hacer un clic hasta que estén los tres seleccionados. Vamos a ponerle Times New Roman, pero en este caso le vamos a poner que sea tamaño 10, un poquito más grande, y que esté en negrita. Así el gráfico está nítido. Ahora, podría hacer todo el procedimiento para poner el porcentaje, pero como nosotros estamos estudiando ofimática, queremos conocer los atajos, entonces selecciono el gráfico en el borde, de tal manera que esté todo seleccionado. Le doy control C, me lo pongo en un ladito y le doy control V. Se me copia el mismo gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a su filtro y ya le voy a decir que no es frecuencia lo que quiero, sino que es porcentaje. Entonces ahora aquí le pongo el porcentaje, el total no lo quiero, le vamos a aplicar. Entonces ahora se puso porcentaje, si ustedes notan la frecuencia de datos está en porcentaje. Aquí donde dice frecuencia, vamos a cambiar que no diga frecuencia, sino que diga porcentaje. Lo bueno es que lo estoy grabando en video, si usted necesita regresar para ver qué es lo que pasó, cómo pasó, puede detener el video, pausarlo y retrocederlo hasta donde necesite ver la explicación. Ahora, si hago clic en la columna, se seleccionan las tres, pero si selecciono clic aquí, ¿verdad? Solo se selecciona ella y le vamos a poner colores. En este caso le vamos a poner un color verde oliva. Vamos a ponerle al siguiente un color azul atenuado. Y como ustedes ya saben que me gusta el color rosado, le vamos a poner rosado. Este no aparece allá, sino que tuve que ir a traerlo aquí en la paleta de colores. Pero como ya lo tenían, entonces solamente lo selecciono. Y ya tenemos ambos gráficos. Si ustedes pueden notar, están los datos de la primera pregunta, quiénes contestaron no, quiénes contestaron sí, quiénes dejaron vacío, y después están los gráficos para esos datos. Esto va a ser muy importante, no solamente para este segundo corte evaluativo, sino que cuando ustedes ya están especializándose en sus investigaciones, un aprendizaje como este es muy importante. Entonces aquí, ¿verdad? Ya dejó de ser hoja 2, le doy doble clic aquí donde dice hoja 2 y después le pongo pregunta 1, ¿verdad? Y así tenemos que hacer unas 18 preguntas. Dirán ustedes, qué barbaridad, no termino ahorita. Pero entonces hay unos atajos. No es que sea sumamente rápido, pero sí son atajos. Le doy clic derecho acá, ¿verdad? Aquí yo le digo mover o copiar
me aparece este menú, le digo que mueva al final y que me cree una copia y le doy a aceptar. Entonces aquí aparece la copia, le doy doble clic aquí y le pongo que es la pregunta 2. Que es la pregunta 2. Entonces ya estoy aquí. Entonces lo único que tengo que cambiar es esta fórmula. Yo hago clic en el primero, me voy aquí donde dice el C4 al C23 y le hago clic en el rango. Me voy a los datos y es la segunda pregunta. Es aquí. Me voy hasta el dato número 20. Ahí, yo quedo ahí. Yo quiero que sean fijos, que aparezca dólar D, dólar 4, dólar D, dólar 23. Eso lo logro presionando F4. Ahí está. Me ubico al final y le doy Enter y regreso. Y ustedes notaron que los gráficos cambiaron también. Entonces ahora necesito, como ya le hice para el primero, ¿verdad? Ahora necesito, solamente selecciono la celda donde está la fórmula y lo arrastro en el selector hasta abajo y me aparece que están los 20, 9 dijeron que no, 6 dijeron que sí y 5 no responden. Y entonces aparece aquí, ¿verdad? Ahora voy a cambiar el porcentaje. El porcentaje ahora no es para desde el C4 hasta el C7. Si ustedes notan, ¿verdad? Del C4 al C7. Entonces, tomo este y lo arrastro hacia abajo. Y ustedes pueden notar que están fijos los cambios. De C4 entre C7. O sea, después aquí C5 entre C7. Y después C6 entre C7 y me saca el porcentaje. Entonces aquí ahora ya los datos están bien. Y aquí la frecuencia está bien, el porcentaje está bien. Ustedes notan que aquí dice 25 que dijeron no responde, 25, 30, 30, 45, 45. Pero hay algo, la pregunta, ya no es la pregunta 1, es la pregunta 2. Entonces nosotros venimos y borramos, ¿verdad? Vamos al documento y traemos la segunda pregunta. Traemos la segunda pregunta, control C. Me voy al libro de Excel. Borro, primero borro. Cuidado, intentan copiar sin haber borrado. Le doy así y ya me aparece acá. Entonces, de nuevo, selecciono el texto. Tengo que darle Times New Roman, tamaño 12. Tamaño 12. Y ahora sí es la pregunta correcta. Identificación del lenguaje connotativo de los poemas. Y aquí igual, lo seleccionamos todo. Lo borramos. Le damos Control V. Lo seleccionamos. Le damos Times New Roman. Le ponemos tamaño 12. Y ya está. Entonces, para la pregunta número 2, identificación del lenguaje connotativo de los poemas, 9 respondieron que no, que es el 45%. 6 respondieron que sí, que apenas el 30%. Y 5 no responden, que es el 25%. Entonces tenemos 9, 6 y 5. Y aquí 45, 30 y 25%. ¿Y dónde? Correcto. Y así va a ser sucesivamente hasta llegar a las 18 preguntas. No lo voy a hacer aquí en el video, esto es sumamente intuitivo. Lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque sí lo voy a exponer en las especificaciones, en las indicaciones del corte evaluativo, pero voy a repetir hasta la pregunta 5. Vamos a ver si nos da el tiempo antes de que se corte el Zoom de hacer hasta la pregunta 5, si no, hasta donde dé. Entonces, de nuevo, aquí en el nombre de la hoja, clic derecho, mover o copiar. Le digo que a la parte final que me cree una copia, lo voy a aceptar. Me dice que está la copia de la pregunta 2. Le doy doble clic y pongo P mayúscula 3. Le doy Enter. Ahora tengo que venir aquí. Ya no es la pregunta 2, sino que es la pregunta 3. Hago clic aquí me ubico aquí donde dice rango. Me voy a los datos y ahora es la pregunta 3. Selecciono desde del primer encuestado hasta el encuestado número 20. Y aquí notan que ustedes ven desde E4 hasta E23. ¿Verdad? Ahorita vine y lo estoy haciendo así. Pero ya en la hoja 4 ya solamente voy a cambiar la letra ya para ahorrar más, ¿me entienden? Entonces aquí necesito que aparezca fijado.
Para fijarlo le presiono F4 y aparece $E, $4, $E, $23. Entonces ya le doy Enter, me regresa y miren que cambian los gráficos. Entonces aquí ya estamos con E y lo vamos hasta la parte inferior, me da 20. Aquí lo repito por frecuencia, pero ya ustedes saben que el 7 representa el 35%, el 8 representa el 40% y el 5 representa el 25%, ¿verdad? Igual que aquí. Aquí es 45, 30, 25 y aquí es 35, 40, 25. Entonces aquí tenemos el 7 representa el 35%, el 8 el 40% y el 5 el 25%. Y entonces ahora tenemos correctamente frecuencia y correctamente porcentaje. Lo que no tenemos correcto es la pregunta. Me voy al documento, tomo la siguiente pregunta, comprensión del lenguaje connotativo presente en los poemas, le doy control C, me regreso al archivo de Excel y aquí selecciono y borro primero. No pueden darle pegar sin antes haber borrado. Control V. Entonces, de nuevo, tomo aquí para que sea Times New Roman el tamaño 12 y ya lo tengo. Entonces, ahora voy a copiarlo aquí, ya que está seleccionado, lo copio, Control C, me voy acá, ¿verdad? Y borro todo esto. Borro eso y pongo la pregunta que traje copiada allá. Control V, comprensión, entonces no me resultó. Vamos a ponerle Times New Roman de nuevo. El tamaño va a ser 12 normal. Y ahí lo tenemos. Vamos a hacer un poquito más pequeña. Así lo voy a dejar. No quiero problemas de ninguna índole. Entonces aquí tenemos para la tercera pregunta sus datos estadísticos y los gráficos de los datos estadísticos. Eso es algo vital para cualquier investigación que ustedes estén haciendo. Muy bien. Ahora les dije que voy a hacer todavía, lo voy a hacer el procedimiento más corto todavía. Entonces le vamos a dar copiar. Clic en mover copiar. Le digo que lo mueva al final y que me cree una copia. Entonces me aparece P3 aquí. Yo le doy doble clic y le pongo P4. P4. Le doy Enter. Entonces ahora me voy aquí a los datos y ahora no voy a hacer como antes. Recuerden que está aquí A, B, C, D, E. Si estaba en la E, ahora sigue la F, ¿verdad? Entonces simplemente aquí me voy donde está la E y pongo una F mayúscula. Para más rápido, muchachos. Pero si ustedes no lo sienten bien así, pueden hacer el procedimiento anterior. F, ¿verdad? Y le doy Enter. Ustedes notan que se movieron los gráficos. Entonces ahora solo lo arrastro y ya se movieron correctamente. Entonces 9:45, 6:30 y 5:25. Entonces, ustedes están notando, se están pareciendo un poquito las preguntas. Y aquí nosotros corroboramos, le damos otra vez, lo hablamos y ya está. Entonces tenemos C4, que es entre el total, que es C7. Y lo había fijado en C7. De tal manera que cambia C4, C5, C6, pero el C7 sigue siendo igual. ¿Por qué no se cambia? Porque le puse dólar antes de la C y dólar antes del 7. Eso es para fijarlo. Correcto, entonces aquí ya tenemos la pregunta número 4. Ahora quiero traer el texto. Me vuelvo a ir al documento de Word, ¿verdad? Y traigo el texto de la pregunta número 4. Le damos control C. Me regreso al documento de Excel o al archivo de Excel y aquí borro este, control V. Ahora lo selecciono de nuevo y le doy Times New Roman, tamaño 12. Y porque como tuve el problema anterior, entonces vamos a darle control V. Vamos a seleccionar para poner el Times New Roman y tamaño 12. Times New Roman y el tamaño 12.
Y entonces ustedes ya miraron que se volvió repetitivo, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer una última vez, por cualquier cosa, ¿verdad? De nuevo, clic derecho, mover o copiar, me aparece el menú, le doy mover al final, crear una copia y lo voy a aceptar. Entonces yo ahora le doy doble clic aquí, le pongo P mayúscula 5, doy enter. Muy bien, entonces ahora me ubico aquí de nuevo, lo voy a hacer a la antigüita, hago clic aquí, me voy a rango, voy a ir a los datos, ya vamos a la pregunta número 5. Lo selecciono hasta la pregunta número 5 y aquí como miran que no tiene los dólares, lo voy a poner F4, me aparecen los dólares ahí. Le me ubico al final y lo doy enter. Aquí ya cambió. Entonces vengo yo, ¿verdad? Y copio para todo. Y se cambia todo. Ahora 695. Entonces me chequeo aquí el porcentaje, está correcto. Aquí tenemos frecuencia, aquí tenemos porcentaje, pero de nuevo hay que cambiar la pregunta. Ahora es la pregunta 5. Me voy al documento 5. Como les dije, este documento también se lo voy a poner en las indicaciones del segundo corte evaluativo. Me regreso acá, selecciono el texto, el control V, lo vuelvo a seleccionar, me voy aquí, le pongo Times New Roman y después le doy tamaño 12 y ya está listo. Igual acá, control V, lo vuelvo a seleccionar y ahora vamos a dar este Times New Roman tamaño 12. Tamaño 12. Y así está. Entonces, yo les voy a poner un documento a ustedes, este documento de Word con las preguntas del instrumento que ustedes aplicaron, y les voy a poner uno que consolidado, con los datos así. ¿Verdad? Aquí tengo 20, pero ustedes saben que ya aplicaron, cada uno aplicó como 40, entonces le voy a poner una media y unos cuantos, unos 50, voy a ver cuánto le pongo aquí. Entonces van a tener un documento en este, ¿verdad? Le voy a poner la etiqueta para facilitar el trabajo. Y van a tener también el documento donde aparecen las preguntas para que pongan las 18, en los 18 gráficos pongan la pregunta de cada uno. Entonces, el segundo corte evaluativo se trata de eso, de calcular las estadísticas y de graficar las estadísticas. Como estamos tabulando un instrumento de investigación, entonces uno por cada pregunta, ¿verdad? No se puede hacer el conjunto, uno por cada pregunta. Ahora, si fuera otro tipo de datos, pues se utilizan otras herramientas. Pero ahorita, como solamente la tabulación de los resultados, se hace uno por cada pregunta y resulta excelente. Aquí me resultó bien excelente la pregunta 1, darme cuenta de la identificación de los poemas, del tema de los poemas, cuántos dijeron que sí se los daban, cuántos dijeron que no se los daban y quiénes no respondieron. Y así sucesivamente. Muy bien, tenemos datos, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Ustedes, como son 18 preguntas, van a tener que hacérmelo para 18 preguntas según los datos que yo les haya dado. Así que me despido, que pasen un buen día, una buena noche, una buena mañana. No sé en qué momento van a ver esta aplicación, ¿verdad? Pero así es. Así que pasen buen día. Perdón, buenas noches o buenas mañanas.